quisiera empezar esta meditación hablando del maestro de los maestros, Cristo Jesús. Cuando hablamos de maestro, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con el maestro. ¿Qué será? Los discípulos, los alumnos, ¿verdad? Y Jesús tenía unos alumnos. Y esos alumnos, algunos eran muy aplicados. Otros se entretenían. Otros eran rebeldes. Pero el caso es que el Señor Jesús les trata de enseñar vez tras vez lecciones objetivas, lecciones que ellos tenían que poner en práctica en su vida diaria. El mismo Jesús en Mateo 28, 19 al 20 dijo lo siguiente: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vemos la primera declaración: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén por eso. Qué bueno es saber que el Señor Jesús, hermano, aparte de ser ese gran maestro, Él nos está diciendo que Él está con nosotros. Pero vamos a ver otra declaración. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, el apóstol San Pablo hablando, refiriéndonos también a la palabra de enseñar, de aprender. Mire lo que nos dice aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Empero, ¿a quién le está escribiendo Pablo acá? A Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo le había ayudado mucho, le había enseñado mucho, pero ahora piense ustedes la forma como San Pablo le escribe a Timoteo. Empero tú persiste en lo que has aprendido. Aquí vemos algo que Timoteo ha aprendido. Dice acá: empero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Ese es como un, ¿cómo se llama? Un trabalengua allí, ¿verdad? Un juego de palabras. Dice acá: persiste en lo que has aprendido. No te eches para atrás, persiste, mantente. 4:5 dice lo siguiente, 2 Timoteo: pero tú, otra vez Pablo refiriéndose a Timoteo, vela en qué, en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Qué tremendo, San Pablo. ¿Qué dice? Vela en todo, soporta, aguanta, no te eches para atrás. Aguanta, soporta y agrega algo más. Haz la obra de evangelista. A veces pensamos que evangelista es solamente el que se para aquí en el púlpito, en la plataforma a hablar. Pero usted puede ser un evangelista también en su casa, en su trabajo. Usted está llevando el evangelio, compartiendo. Usted es un evangelista del Señor. Y entonces le agrega esta palabrita: cumple. Cumple. Cuando habla esa palabra cumple, ¿de qué nos estará hablando? Nos está hablando de un deber. Cumple tu ministerio. Cumple lo que el Señor ha puesto en tus manos. Ahora, hermano,
En esta relación de maestro y discípulo sucede algo interesante, que el Señor quiere llevarnos a una escuela, porque para yo poder cumplir con mi ministerio, para yo hacer la obra de evangelista, para yo poder velar en todo, yo tengo que aprender en la escuela de Cristo. Tengo que ir donde el Señor Jesús, y es el Señor Jesús quien dijo lo siguiente, que el que quiere ser mi discípulo tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo. Y el mismo Señor Jesús dijo que el que ama más a su esposa o a sus hijos o a su casa o a su propia vida más que a él, no puede ser mi discípulo. Está tremendo el Señor Jesús. ¿Cómo? Lo que quiere decir el Señor es que cualquier cosa que esté por encima de su amor hacia Él, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque Él debe estar en primer lugar. Eso es lo que el Señor quiere decir. Cuando el Señor Jesús está en primer lugar, entonces el amor hacia la esposa, el amor hacia los hijos, el amor hacia mi propia vida, serán añadiduras. Serán bendiciones que vendrán a mi vida como el resultado de mi relación con mi Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque el Señor, hermano, no vino a dividir familias. No. Pero el problema es que cuando la familia está en lugar de Jesús, la familia se divide. Pero cuando Jesús es el centro de la familia se une. Qué tremendo eso. Y hay un dicho en el mundo que dice que la familia que reza unida permanece unida. Muy bien, pero en esa escuela de Jesús, una de las cosas que Jesús quiere que aprendamos es lo siguiente, que nosotros mantengamos nuestra vista puesta en Cristo todo el tiempo. Esa es la primera lección que el Señor quiere que aprendamos, que mantengamos nuestra vista puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a ver en esta mañana 3 diferentes experiencias en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús trató de enseñarle a sus discípulos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 18, del 18 en adelante. Allí nosotros encontramos a 2 hombres muy destacados en la Biblia, que es Simón y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Y miren lo que pasa. Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante, dice lo siguiente: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran ¿qué? Pescadores. Estaban trabajando. Un día cualquiera, un día normal en la vida de un pescador. A la orilla del mar, con su bote, con su barco, allí tirando la red. Versículo 19. Y Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un llamado directo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Ahora Jesús le hace un llamado a Pedro y Andrés. 2 hermanos, 2 pescadores, 2 hombres que tenían que ser enseñados en la escuela del Señor Jesús. Y es lo mismo que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos aprender que necesitamos estar en la escuela del Señor Jesús. Y lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es de que no te dejes distraer, no permitas que nada ni nadie te distraiga de Cristo Jesús. Esa es una de las lecciones que nosotros vamos a aprender en esta mañana.
Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Porque lo que el Señor quiere es que yo mantenga mi vista puesta en el Señor Jesús. Y se habla mucho. Mire, usted tiene que amar al Señor Jesús. Usted tiene que mantener su fe en Jesús. Pero ¿cómo hacemos para que yo pueda mantener mi vista en el Señor Jesús? Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 8. Eso está un poquito más adelante. Lucas capítulo 8, versículos 22 en adelante. Estas son experiencias hermosas que hay mucho que aprender allí. Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Mire lo que dice. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Versículo 23. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Cristo se durmió. Y sobrevino o se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Aquí nosotros encontramos una tremenda experiencia. ¿Qué les había dicho el Señor? Pasemos del otro lado. Pasemos del otro lado. Esa era la orden de ¿quién? De Cristo, del Maestro. Ahora, Jesús no dijo cómo iban a llegar allá. Jesús no habló de la circunstancia y de la problemática que iban a encontrar en el trayecto. Pero la orden de Jesús, ¿cuál fue? Pasemos allá. Y nosotros debemos de entender algo, hermanos, que cuando el Señor da una orden, usted cúmplala por fe. No cuestione. El Señor lo dijo y así es. El Señor sabe por qué lo dijo. Ahora yo me imagino, hermano, estos pescadores en ese bote. Yo me imagino, por ejemplo, a Felipe. ¿Se dan cuenta? Nos estamos hundiendo. Se está llenando el bote de agua. Y Tomás, que era bien incrédulo, ¿recuerdan? ¿Se dan cuenta? No hubiéramos venido para acá. Esto es un problema. Porque fíjense lo que pasa, que cuando el mar se alborota, se agita de tal manera, ¿en dónde pusieron ellos su énfasis? En ellos mismos. Nos ahogamos, porque eso fue lo que le dijeron a Jesús. El versículo 24, y llegándose a él le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. ¿Y cómo es que estamos pareciendo, Señor, y tú estás durmiendo tan tranquilo? Hermanos, es que cuando vienen los problemas y las dificultades, qué bueno es saber que el Señor Jesús está tranquilo. Tranquilo y sin nervio. ¿Y qué te pasa? ¿Cuál es el problema si yo puedo reprender al agua y al viento? Y entonces aquí es donde ellos dicen, y les dijo: ¿y quién es este hombre? Que él habla y hasta el mar le obedece. Ellos no sabían quién era Jesús, pero le decían como maestro. Porque hablaba muy bien, porque enseñaba muy bien, pero ellos no entendían que Jesús era el Salvador. Y ellos necesitaban pasar por esa experiencia. Y yo, hermano, no critico a esta gente, por ejemplo, que cuestionaron la orden de Jesús, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y somos peores que ellos. Hay veces cuando se nos llena nuestro bote de agua, de problemas y dificultades, en vez de ver a Jesús dirigiendo nuestra nave, nuestra vida, empezamos a ver los problemas y decimos: pobrecito de mí. ¿Y por qué a mí si yo doy los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no cogiste a otra persona? ¿Por qué tengo que ser yo? Pero lo que se nos olvida es que el Señor ha dicho: yo voy a estar contigo
hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y hay una parte, cuando nosotros perdemos, hermano, el sentido de nuestra vida, allí es donde Satanás saca partido. Usted tiene que mantener su mirada puesta en el Señor Jesús y saber hacia dónde va usted. Hay un himno, el 388, no lo voy a cantar porque yo canto muy feo. La segunda estrofa, miren cómo dice la segunda estrofa del 388, soy peregrino aquí. Y dice así, si penas tengo aquí, al cielo voy. No importa, voy a tener penas, dificultades, tal vez voy a estar enfermo, tal vez me caiga cáncer, lo que sea, pero al cielo voy. No las veré allí, al cielo voy. Y sigue diciendo, contigo mi Señor, en gloria y amor, no sentiré dolor, al cielo voy. Eso es actuar y pensar con una determinación segura. Señor, yo voy al cielo contigo. Voy a tener dificultades, voy a tener problemas, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Bueno, esa fue la primera distracción de estos personajes. Ahora, hermanos, vamos a ver otra partecita que es muy importante. Aquí nos dice el versículo 25 lo siguiente. Después que lo despertaron, yo me imagino, ustedes saben cómo hablan los pescadores, ¿verdad? Voz alta, escandaloso por lo general, ¿verdad? Los costeños son así, por lo general, pues son mucha energía, ¿verdad? Muy vibrante. Y si es pescador, por lo general son mal hablados y hablan fuerte. Y yo me imagino que el Señor Jesús se despierta y bueno, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Y todas esas cosas. Y miren lo que dice aquí el Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahora fíjense que el Señor no le dijo que no tenían fe. ¿Qué les dijo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen depositada la fe? Si le hacemos una aplicación a nosotros, ¿en dónde nosotros tenemos nuestra fe? En la cuenta bancaria, en el carro, en los estudios, en la casa, en la esposa, en los hijos. ¿En qué tenemos nuestra fe? Por eso el Señor les dice, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros, ¿y quién es este? Que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen. Se olvidaban que estaban con el Creador en el mismo bote. Y el Señor allí diciéndole, no tengan miedo. Yo estoy con vosotros. No es necesario que ustedes se asusten. Yo tengo el control total de todas las cosas. Hermano, eso es maravilloso saber que el Señor Jesús tiene el control total de todas las cosas. Mira que perecemos. ¿Saben cómo se llama eso en castellano? Conmiseración de uno mismo. Pero tú no te das cuenta que yo estoy sufriendo demasiado. Si lo traemos a la iglesia, ¿cómo sería? Es que en la iglesia ya no me saludan. El pastor no me saluda. Ese director de escuela sabática o director, ese no debería estar allí. Qué pobrecito de mí. Hermano, cuando empezamos así, nos estamos alimentando de una dieta muy pobre en espiritualidad. Necesitamos decirle al Señor, Señor, toma control de mi vida. Que yo no ponga mi vista en circunstancias, en aguas turbulentas a mi alrededor. Ayúdame a mantener mi vista puesta en Jesús. Vamos a ver una segunda experiencia.
todas estas experiencias son en un bote y en el agua. A mí me encanta el bote y el agua. Siempre simpatizo con esto. Pero vamos a ver una vez más aquí a Mateo capítulo 14, versículo 13. En Mateo capítulo 14, el versículo 13, hay algo interesante allí porque esta es una de las historias preferidas de los niños. La alimentación de los 5,000 personas, ¿con cuánto? ¿Con 2 panes? 2 peces y 5 panes. Pero aquí sucede algo interesante. Mateo capítulo 14, desde el versículo 13 en adelante. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a la gente para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Habían estado con Jesús, ¿verdad? Parece que el tiempo se le había ido escuchando al maestro. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Aquí sale un sermón también. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: tráemelos acá. Y mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús, aquí viene la parte que quiero destacar, versículo 22. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. Y despedida la gente, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Ojo, versículo 24. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Bueno, esto se pone interesante, porque otra vez nosotros encontramos a los discípulos ahora en medio del mar, bien aislado de las orillas. Yo tuve el privilegio de ver esta tormenta, porque parece que alrededor de las 12 a 1:30 del día y también a la medianoche se encuentran los vientos del norte y del sur. Y ese mar, que parece un espejo, en un momento dado, hermanos, se alborota de tal manera que infunde respeto. Y usted puede ver cómo los vientos se cruzan y cómo el agua da vuelta. Y yo me imagino que estos discípulos allí, hombres pescadores con experiencia tremenda, ¿cómo estarían en ese bote? Me imagino también que ellos dirían: bueno, se nos llegó la hora, ahora sí vamos a morir. Pero sucede algo interesante. A la 4ª vela de la noche. ¿Qué es la 4ª vela? Es como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron. Hay otras versiones que dice, tuvieron miedo, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengas miedo. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos veamos en dificultades y en problemas, qué bueno es saber que el Señor nos dice: confía, que yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo. No importa en medio de qué dificultad, en medio de qué problema tú estés, yo estoy contigo. Confía.
Así como un niño deposita su confianza en su padre y en su madre, así Jesús quiere, hermano, que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Por eso Él nos dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y esa es la lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Pero esto se pone interesantísimo. Miren lo que pasa después. No tengas miedo, confía, le dice el Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, ya saben, Pedro, ¿cómo hablaba? Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, si tú eres, Señor, a ver. Qué desafío, ¿verdad? Pudiéramos decir, qué atrevido, Pedro. Si tú eres. Y le sigue diciendo, entonces, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Así. Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí hay mucho que aprender. Ahora, hermano, usted se ha puesto a pensar. Imagínese usted con su imaginación. Imagínese. Pedro ahora recibe una orden de Jesús. ¿Cuál es la orden? Pedro, ven. ¿Ven? Entonces Pedro dice, ya el Señor me dijo que tenía que confiar. Ya le había dicho, ¿verdad? Confía. Ten fe. Confía. Entonces Pedro ahora viene. Saca bien. Otra fuerza. Pero mirando a Jesús. Teniendo que mirar a Jesús. Saca el otro pie. No es fácil, hermano. No es fácil. Saca el otro pie. Y empieza a caminar. Usted pensará, pero se hundió. Sí, se hundió. Pero yo conozco personas que aún en lo seco se caen. Se hunden. Sí, Pedro caminó hasta que empezó a florecer en su corazón lo siguiente. Qué tremendo soy yo. Felipe, después de esto te voy a dar un autógrafo. ¿Oíste? Primer hombre que camina en el agua. ¿Y qué pasó? Y empezó a hundirse Pedro allí. Y dice que vino una ola y lo quitó de la vista de Jesús y empieza a gritar, Señor, sálvame. ¿Cuánto tenía que aprender Pedro? La lección que necesitamos aprender aquí es que a pesar de las dificultades que pudieran haber en nuestra vida, no quitemos nuestra mirada del Señor Jesús. No importa qué problema tú tengas, avanza por fe. El Señor me dijo que iba a estar conmigo y yo creo eso. Amén. Avance por fe. Y esto fue lo que le faltó a Pedro. Y en esas dos lecciones primeras, hermanos, Pedro no pasó el examen. Fracasó. Y antes de salir, el Señor quiere darle una lección más a Pedro. Y le dice a Pedro, bueno Pedro, mira las dos lecciones que te he dado. Has fracasado. Cuando te llamé era una lección en el bote. Después quise darte otra lección fuera del bote y también fracasaste. Pero ahora te voy a dar otra oportunidad. Vamos a ir ahora al libro de Juan. Libro de Juan. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Del versículo 3 en adelante. Fíjense que Pedro no había aprendido la lección porque ya hasta se había olvidado de lo que el Señor le había enseñado. Y él, ¿cuál era una de las cosas que Dios le había dicho, que Jesús le había dicho?
te voy a hacer pescador de hombres. Pero fíjense en el versículo 3, dice Simón, a pescar voy. Y le dicen, vamos nosotros también. Claro, aquí viene ahora la influencia de algunas personas, cómo arrastran a otros. ¿Ve? Lo arrastraron. Fueron y subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada. Versículo 4, y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y le dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, ¿quién era ese? No, Juan. Recuerden que Juan era un discípulo muy humilde y él nunca llamó la atención hacia él. Nunca. Él decía, el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo refiriéndose al mismo. Y entonces dice, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con él al barco porque no estaban lejos de tierra, sino que 200 codos, y trajeron la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dice Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. El punto que quiero traer es el siguiente. Versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, oiga bien, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús contesta, apacienta mis corderos. Pero eso no quedó allí. Vuelve Jesús otra vez. Vuélvele a decir la segunda vez, versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Versículo 17. Dícele la tercera vez Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice aquí la escritura, entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? Porque Pedro había negado a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Y para que no quedara duda de que el Señor entendía perfectamente, por eso le preguntó 3 veces, Pedro, en realidad, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pero fíjense, a esta altura Pedro todavía no había aprendido la lección. No había aprendido de que él tenía que mantener su vista puesta en Jesús. Y después que le dio el cometido, miren lo que sucede en la última parte de este capítulo. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto le dice, sígueme Pedro. No importa qué problema haya, sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús. ¿Quién era? Juan, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y le dice a Jesús, oiga bien, Señor, ¿y este? ¿Y este qué? Esa es la pregunta. Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que él quede hasta que yo venga,
ti qué te importa, Pedro? Hermano, es una desgracia cuando usted pone su mirada en personas. Y Pedro había puesto su mirada ¿en quién? En personas. Por eso la última enseñanza que Jesús quiere darnos a nosotros es que no pongamos nuestra mirada en personas. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Y por eso dícele Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, el problema es contigo. El problema no es Juan, ni Antonio, ni Pedro, no. El problema eres tú, Pedro. Tú tienes que seguirme. Tú tienes que poner tu mirada en mí. Porque yo soy la solución a todos tus problemas. Eso es lo que el Señor le quiere enseñar a Pedro. Y nos quiere enseñar a nosotros también. Pero ¿cuántas veces en la iglesia, hermano, no suceden que ponemos nuestra mirada en personas? Y cuando esa persona no se porta como tiene que portarse, allí viene mi desgracia. Y caigo, me desanimo. Viene Satanás y hace un desastre con mi vida espiritual y me salgo de la iglesia. Pero el Señor me está diciendo en esta mañana, mira, yo quiero que tú me sigas, no ponga tu mirada en personas. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Él es la solución para todos nuestros problemas. Resumiendo, las 3 lecciones que nosotros tenemos que aprender de estas 3 experiencias es de que no debemos poner nuestra mirada en las circunstancias, en lo que está a nuestro alrededor. Segunda lección, que no debemos poner nuestra mirada en lo que está dentro. La tercera lección, que no debemos poner nuestra mirada ¿en quién? En personas, sino en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, si tú me amas, mantén tu mirada puesta en mí, porque yo soy la solución a todos tus problemas. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias.